Ya llevo 3 cafés hoy, ahora opté más por agua. Pues qué bueno que nos están acompañando esta tarde o nos estamos acompañando. Este es un grupo informal, pero con propósito. Cada semana nos reunimos y si hoy es tu primera vez con nosotros, queremos que te sientas en casa, estás entre amigos. Soy Justin, mi esposa es Ángela y somos los líderes y pastores aquí, pero es todo un grupo de personas que cada semana nos reunimos para platicar de Dios y de la Biblia y de la vida. Al mismo tiempo, pues obviamente sabemos que todos tenemos diferentes formas de ver a Dios y la Biblia y todo lo que estamos hoy platicando. Entonces, como sea tu trasfondo, como sea tu forma de ver las cosas, queremos que te sientas en casa. Ángela y yo somos muy buenos para discutir en la casa temas así controversiales de mil cosas. No tenemos miedo de diferencias de opinión para nada. Entonces, si tu forma de ver las cosas no es la mía, es mejor, porque realmente así podemos disfrutar una diversidad de pensamientos. Así que te invito a que disfrutes este tiempo y al mismo tiempo a que como que reacciones a los temas o que respondas a los temas con una reflexión personal también. Y aún en la semana, si hay algo que hoy escuchas que te llama la atención o que te sea útil, que en la semana sea también un motivo de reflexión continua y tal vez hasta cambios en tu vida o discusiones, conversaciones con alguien más. Creo que juntos aprendemos mejor y aprendemos más. Entonces, lo que hoy voy a presentar son mis ideas, las encuentro en la Biblia, según yo, pero estoy muy abierto a otras formas de pensar también. Lo que sí quiero mencionar, y de esto sí estoy muy convencido, es que Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Entonces, yo creo que no sé, otra vez, si tu trasfondo respecto a las cosas de la Biblia o de la iglesia, si para ti ha sido un poco más conflictivo o un poco más frío, se podría decir, me gustaría mencionar, sugerir que en la Biblia lo que encontramos es un Dios que está con nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que quiere que tengamos éxito. Y con base en esa filosofía y en esa forma de ver la Biblia, quiero compartir un poco hoy sobre un tema que es muy práctico, tiene mucho que ver con nosotros y este grupo que tenemos, pero va mucho más allá de una sola iglesia o una sola comunidad. Quiero hablar acerca de lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, que es el pueblo de Dios o la comunidad de la iglesia. Hay muchas maneras de decirlo. Llevamos ya 4 semanas o 5 hablando sobre el tema de la intervención de Dios en nuestras vidas, o sea, maneras como Dios interactúa o hace equipo con nosotros en la vida cotidiana. Yo estoy muy convencido que esta vida que vivimos, la vivimos nosotros con libre albedrío y al mismo tiempo recibimos de parte de Dios algo que nosotros solos no hubiéramos podido hacer. Entonces no estás solo, pero tampoco eres títere de Dios o clon de Dios o de alguien más. Estamos aquí con libre albedrío, pero también pues obviamente dependemos mucho de Dios. La pregunta entonces es ¿cómo es que Dios interactúa con nosotros? Y a lo largo de esta semana se ha hablado sobre temas de provisión de Dios, la fe, la oración, la generosidad, diferentes maneras en las cuales nosotros hacemos equipo con Dios. Y hoy quiero hablar un poco sobre la idea del cuerpo de Cristo o la comunidad que es la iglesia. Y yo creo que es una manera donde que Dios tiene también para impactar nuestras vidas. Y no solamente para ayudarnos, sino para ayudarnos a ayudar a otros. O sea, es como un ciclo, un trabajo en equipo que hacemos y es muy bello. Voy a leer en Efesios un pasaje y luego en Hechos otro y después oramos. Efesios 1 lo leí en la semana con la clase que tengo. Una clase sobre los libros. Gracias, Carlos. Los libros de Efesios, Colosenses y dos más. Efesios 1 dice así: pido también, bueno, el contexto. Aquí Pablo está hablando, está explicando una oración cotidiana de él, como él ora, y está orando así para las personas que reciben esta carta, que como nosotros formaban una iglesia. Entonces él dice esto: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Entonces empieza diciendo que su oración es una oración para tener una conciencia extendida, ampliada, engrandecida. Está diciendo
no que oraba por prosperidad económica o algo así, sino una oración interna, que tuviéramos, bueno, que tuvieran ellos y también nosotros un corazón, una mente abierta para entender algo que tal vez hasta la fecha no hemos entendido. Luego empieza a hablar acerca de Jesús. Dice, ese poder, o sea, el poder que quiere que entendamos, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, termina hablando de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza y nosotros como pueblo de Dios, como comunidad de personas, formamos parte de Cristo. Entonces, según lo que dice Pablo, tenemos influencia, poder, autoridad, porque estamos sentados con Cristo en el cielo. Pablo escribió esto en la cárcel. No estaba en un lugar cómodo, feliz, tranquilo, estaba en peligro de su vida todo el tiempo en la cárcel. Sin embargo, él entendió y comprendió qué tan impresionante, qué tan grande es la iglesia. Quiero leer uno más y luego vamos a orar. Hechos 2, este es el inicio de la iglesia. Pedro había predicado, tal vez conocen la historia, en Pentecostés hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre la gente que estaba ahí orando. Pedro empieza a predicar, todo el mundo dice, ¿qué está pasando? ¿Están tomados, están borrachos? ¿O qué es este ruido que escuchamos? Y Pedro se levanta y dice, no hemos tomado nada, son apenas las 9 de la mañana. Dice, Dios nos está tocando, Dios está haciendo algo en nosotros. Y empieza a predicar. Y luego dice, verso 41, entonces los que habían recibido su palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y esta es la descripción luego de lo que ellos vivían. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me encanta esa frase, que estaban con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esta es la descripción de un momento de mucha emoción, mucha energía. No está diciendo aquí, yo creo, que debemos todos vender lo que tenemos y convertirnos en comunistas o algo así. No se trata de eso, se trata más bien de un corazón donde de verdad se amaban y se apoyaban, y se emocionaban juntos, platicaban juntos. No les quedaba más que estar juntos porque habían entendido algo que los unía, el amor de Dios. Y ese amor es la base de lo que hoy en día llamamos la iglesia. Creo que a veces no la hemos entendido como Dios la entiende, como Dios nos la dio, y me gustaría hoy platicar un poco de eso. Pero ¿por qué no oramos para empezar? Si me acompañan. Dios, te damos gracias por tu amor y por lo que nos has dado en la Biblia y en la iglesia y en la oración y en todo lo que tenemos en ti, Señor. Sabemos que esta es una vida que vivimos de la mano contigo. Yo te pido que hoy nos ayudes a entender lo que nos estás diciendo, que nos ayudes a entender cuál es nuestro papel también en tu plan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hace unas semanas creo mencioné que estaba estudiando una clase que se llamaba Redacción y Ortografía, que es pura tortura y yo pagué para esa tortura, es lo irónico. Pues terminé, sobreviví, aprobé la clase y yo esperaba que terminando una clase tan como es, que me iban a entregar hasta mi nacionalidad mexicana, ¿no? Y no. O sea, aprobé la clase y ya pasé a la segunda clase que se llama Escritura Creativa. Y escritura creativa me está gustando mucho más, de hecho, pero es mucho más difícil porque se trata de literatura en español, obvio, de personas que son muy famosos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Pablo Neruda, que no puedo pronunciar su nombre, mucho menos entender lo que escribió, y la ironía es que así se llama la calle aquí enfrente. Llevo 2 años, cada vez que me dicen, ¿y el café dónde está? Pablo Neruda 3020. Y luego me dice, ay, ¿dónde eres?
Se nota que no soy de aquí. Bueno, tengo 20 años en México, soy más mexicano y estoy parte estudiando escritura creativa. Entonces, me defiendo. Pero hace 2 semanas la maestra nos puso a leer en la clase un ensayo, de hecho por Pablo Neruda. ¿Me salió? Más o menos. Muy bello, de hecho, lo que escribió, un ensayo en su autobiografía, donde él habla, es poeta, para los que no lo conocen, un chileno poeta, ya murió hace unos años, pero en los 50, 60, 70 escribió mucho, una persona con mucho impacto. Amante de las palabras, amante del español, muy, muy hábil para describir con palabras muy bellas lo que él sentía y expresar en literatura escrita lo que él quería compartir, por eso es tan famoso. Escribió un ensayo sobre la palabra, la belleza de la palabra, y quisiera leer todo, no hay tiempo. Voy a leer la última parte nada más. Y aquí se pone a hablar de un tema muy controversial, obviamente, que es la conquista. Y quiero que escuchen cómo él describe la belleza del idioma castellano. Dice, qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Creo que está describiendo mis adolescentes en mi casa, pero bueno. Todos se lo tragaban, otra vez, todos se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo, nos dejaron las palabras. Y cuando terminamos de leerlo en la clase, se quedaron todos casi con la boca abierta y empezamos a comentar, todos empezaron a comentar, es verdad, es cierto. O sea, a pesar de lo que se hizo, lo que se perdió, el idioma, el español es bello. Y me lo han dicho mucho tiempo y la neta he tenido miedo de meterme a personas como Octavio Paz porque no les entiendo muy bien. Pero ahora que estoy estudiando, es verdad, hay una riqueza de palabras, de verbos, de adjetivos, de conjugaciones, de cosas que no se comparan con el inglés. O sea, sí hay diferencias, también amo el inglés, pero el español hay algo ahí que nunca había notado, y lo digo como alguien que lo está intentando aprender, intentando mejorar, después de muchos años de estar aquí. Es un tesoro escondido a plena vista. Yo creo que para muchos. De hecho, la maestra se encarga mucho de no regañar, pero como que de invitarnos a salir de la pobreza del vocabulario común, hablando de verbos que siempre todo el mundo usa. Dice, hay muchos verbos, busquen otro, algo más específico, cosa que desde la secundaria nos decían, ¿verdad? Pero es algo que creo que a veces ignoramos o por X razón, por ignorancia o por falta de tiempo, lo que sea, no hemos aprovechado a veces algo tan sencillo como el vocabulario que tenemos para expresarnos. Y cuando leemos a alguien como Pablo Neruda, Octavio Paz y otros, nos damos cuenta de una riqueza, de una belleza, de una profundidad que no hemos tal vez aprovechado. Ahora, no lo digo criticando ni nada de eso, es una ilustración nada más. A veces hacemos lo mismo con los seres queridos, ¿no? Que no nos damos cuenta de lo bello que tenemos a la mano, del valor, lo que sea, de la familia. Igual, no sé, con el clima, con mucho que tenemos delante de nosotros, a veces no lo valoramos lo suficiente o no lo entendemos suficientemente bien. Creo que es lo que Pablo quiere darnos a entender con palabras bonitas en esta oración. Está orando para nosotros, que tengamos ojos abiertos para comprender y entender y valorar qué es ser parte de Cristo. ¿Qué significa ser parte de Cristo? ¿Qué significa ser parte de una comunidad que está formada con base en esa creencia y en ese amor, más que nada, que recibimos a través de Cristo? Eso es su oración. Y me impacta porque igual que con otros temas como el vocabulario, el idioma, a veces tal vez no nos damos cuenta de la belleza y la profundidad de lo que tenemos como comunidad o iglesia o cuerpo de Cristo o familia de Dios, como le quieras llamar. Tenemos algo profundo, algo bello a nuestro alcance. Somos parte de eso.
es nuestro para usarlo, para aprovecharlo, para demostrarlo, para cultivarlo y cuidarlo también. Y es algo que necesitamos entender bien si lo vamos a usar bien. Desafortunadamente, la misma palabra iglesia, y de hecho aquí lo que él escribió se nota que estaba resentido, incluso con la religión. Y muchas veces eso pasa, que la palabra iglesia conlleva connotaciones de muchas cosas bonitas y feas también. Y no puedo hablar por nadie aquí, pero me han contado muchas cosas, repito, bonitas y feas, con respecto a esa palabra o ese concepto de la iglesia. A veces pensamos en jerarquía, a veces en tradición, a veces en ritual, a veces en división, a veces en comunidad, en gozo, en alegría, en paz, en muchas cosas. Y no sé cómo haya sido tu experiencia dentro de lo que llamamos iglesia, pero me atrevo a decir con Pablo que necesitamos que Dios abra un poco nuestros ojos para verla como Dios la ve. ¿Qué es esa comunidad? Y en media hora no vamos a poder hablar de todo ese tema, es un tema enorme. Pero quiero hablar de algunas cositas importantes y a la vez sencillas que creo que nos permiten entenderlo mejor y tal vez valorarlo más. Me encantaría poder tener esa misma como que emoción o impresión que tuvimos en esa clase hace 2 semanas cuando nos empezó a caer el 20 que hay un mundo que no habíamos aprovechado. Creo que es así a veces en esto que se llama la iglesia o la comunidad de Dios. Entonces, algunas observaciones que quiero hacer. Lo que menos quiero hacer, hay 3 o 4 cosas que menos quiero hacer, tal vez. Una de ellas es criticar alguna idea que ya has tenido o alguna experiencia que has vivido, porque sé que hay la misma cantidad de experiencias que hay personas en este cuarto, en diferentes mundos. Entonces no quiero imponer una idea mía, más que nada yo quiero ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Y me impacta mucho al final de este pasaje que acabo de leer, verso 22, dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Encontramos en la Biblia que la iglesia, antes que cualquier otra cosa, es la comunidad de personas que estamos en Cristo. No es un edificio, no es una organización, no es una etiqueta, no es una religión, no es una ciudad o un brand o una cuenta de Instagram o un nombre o un pastor o nada de lo que muchas veces pensamos que es. Esas son expresiones muy tangibles y visibles, pero pequeñas a su vez, de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es todo ser humano que ha creído en Dios, que ha conocido a Jesús en toda la historia del ser humano. Creo que es muy humano reunirnos alrededor de temas que compartimos o intereses que compartimos. Por ejemplo, si te interesa un deporte, ¿no?, y te topas con alguien que también es fanático de ese deporte, más si le va al mismo equipo y se pone a platicar, de repente la conversación va a otro nivel. No me ha pasado que estoy hablando con alguien del fútbol americano y que me gusta, pero la neta no lo sigo tanto como otros, y de repente la conversación se va, ¿no? Porque 3 o 4 se apasionan y yo pues, más bien me despido y me pongo a leer Octavio Paz o algo así, ¿no? Como que algo que es más lo mío. Es muy humano, es muy padre, es muy bello reunirnos con personas o platicar con personas que comparten intereses o hobbies. Y no físicamente, muchas veces en línea, hay grupos, hay páginas, hay comunidades, hay clubs, lo que sea. Es muy humano hacer esto. Hace 2000 años, cuando el Espíritu Santo descendió y Dios envió su presencia para de verdad cambiar y sacudir la nación de Israel, y se dieron cuenta que Jesús era el Salvador prometido, entendieron, esto sí es verdad, esto es real. Algo sucedió y en un día 3000 personas le dijeron sí a Dios. Y lo que hicieron inmediatamente fue empezar a reunirse, a convivir, no bajo un nombre, no bajo un logotipo, un brand, sino en el templo y en casas. Y a través del Nuevo Testamento lo encontramos en diferentes salones, junto a los ríos, en las casas, donde encontraban espacio, porque estaban apasionados no por algo humano, no por una jerarquía o una religión, estaban apasionados por el amor de Dios, de compartir
la experiencia de recibir el perdón de pecados, el perdón de la culpabilidad que habían sentido, esa libertad, esa paz que experimentamos cuando conocemos a Dios, ese descanso en nuestro alma, esa satisfacción, ese llamado incluso de ayudar y servir, lo que tú y yo hemos vivido, todos aquí lo hemos vivido, de maneras distintas y con expresiones diferentes. Pero hay algo que tenemos en común y no es la política, no es la economía, no es el trasfondo, no es el idioma a veces. Lo que tenemos en común es Dios, es Cristo y es bello y es apasionante y es algo que nos transforma. Entonces, las reuniones que se hacen y los libros que se escriben y los movimientos que se forman y todo lo que se ha visto a lo largo de la humanidad, no todo, o sea, hay mucho abuso también. Y eso es lo que nos lastima. Pero mucho de lo que se ha organizado es el resultado de esta sencilla verdad que tú y yo somos parte de algo trascendental, algo universal, y es el cuerpo de Jesús. Y lo somos porque lo somos. Porque creímos en Jesús y nos hizo parte de Él. Cuando Dios te ve, cuando Dios me ve, nos ve en Cristo. No nos ve en una nación, en una ciudad, en una familia. Eso lo entiende, lo sabe, lo hizo. Pero nos ve en Cristo. Es una identidad, se escucha mística, se escucha muy allá, ¿no? Pero es algo muy espiritual. Estamos en Cristo. Cristo es la cabeza, somos su cuerpo y no es por mérito, no es porque lo logramos, no es porque alguien es mejor que alguien más. No es porque alguien tiene un micrófono o por alguien le puso un nombre a su comunidad. Somos la iglesia porque estamos en Cristo. Jesús mismo dijo, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, de alguna manera, estás viviendo la realidad de la comunidad de Dios cuando estás con alguien más orando. Cuando le mandas un mensaje a alguien que ves que está pasando por algo y le mandas un mensaje, oye, estoy orando por ti, te puedo ayudar en algo, ¿cómo estás? Tú puedes, yo creo en ti, eres increíble, te quiero mucho, cuentas conmigo. Esas palabras, esa expresión, esa habilidad que tenemos, ese llamado que tenemos de acoger a otros y servir a otros, eso es la iglesia, más que cualquier otra cosa, más que estructuras y jerarquías y lo demás que organizamos con tal de fomentar precisamente esa comunidad. Y no estoy en contra de algo que se está haciendo. Soy pastor de una iglesia. Toda mi vida he trabajado o servido en iglesias y en comunidades como esta y me encanta. Es algo bello porque incluye gente y la gente es lo que más importa. Recuerdo viendo a mi papá también desde niño, desde crecí en la iglesia, o sea, dormido en el piso mientras mis papás hablaban por horas con las personas que se quedaban en la iglesia. Yo siempre llevaba mi libro y mientras mi papá predicaba, yo ahí leyendo porque me aburría sus mensajes a mis 8 años de edad. Recuerdo a mis 8 años de edad, o sea, tranquilos. Recuerdo una vez el mejor amigo de mi papá era el baterista de la iglesia y también un policía. Y una vez le tocó tocar la batería, estaba en el rol para tocar y le hablaron para trabajar ese día. Entonces llegó a la iglesia para tocar en su patrulla con un tipo atrás que había arrestado minutos antes. Entra a la iglesia, lo pone en la parte de atrás, en la banca de atrás con esposas. El pobre tipo está ahí escuchando, él tocando la batería, luego alguien más predicando. Si no mal recuerdo, cuenta la leyenda que recibió a Cristo el tipo ahí en la parte y luego llevó a la cárcel y continuó con su vida. O sea, no estoy exagerando, eso fue hace unos 30 años, entonces creo que hoy en día tal vez no permitiría, y es un pueblo muy pequeño, o sea, el pueblo es de 10,000 personas, entonces pues todo el mundo conoce a todos, pero a ese grado, ¿no? Yo crecí rodeado de vidas cambiadas y transformadas, entonces yo por ese lado aprecio y admiro y valoro lo que la iglesia logra, pero al mismo tiempo sé que a veces la organización humana y las decisiones a veces humanas no siempre son las perfectas o las mejores. Y creo que Dios nos está intentando recordar, y no quiero hablar de parte de Dios, pero por lo menos a mí, en mi caso personal, siento que Dios me está recordando cada rato que la iglesia es más, incluye estas cosas, pero es mucho más que eso. La iglesia empezó con gente que amaba a Dios y continúa con gente que ama a Dios. Es una comunidad de personas que compartimos experiencias de perdón y de gracia
y de generosidad, y lo que hacemos es por amor y es por gratitud porque fuimos cambiados. Y sí hay cierta estructura, pero realmente lo que más cuenta es que Dios nos ama y Cristo dio su vida por nosotros. Lo que nos motiva es eso, lo que nos sana es eso. Y no hay nada entre nosotros y Dios. Es lo que aquí, lo único entre el cuerpo y Dios es la cabeza, es Jesús. O sea, entre Dios y nosotros no hay jerarquías, no hay religiones, no hay libros, no hay tradiciones, no hay pastores o otra figura religiosa. Ni siquiera la Biblia nos separa de Dios. Son cosas que tenemos, que nos sirven, pero estamos con Dios. Y necesitamos disfrutarlo y aprovecharlo. Necesitamos vernos con ese peso, con esa importancia, porque así nos ve Dios. Donde están 2 o 3 reunidos, cuando estás en tu casa, cuando estás con tu pareja, cuando estás con tus hijos, cuando estás con amigos, el cotorreo, el ánimo, la convivencia, son expresiones humanas de un amor divino. Y no siempre con terminología cristiana tampoco. A veces nada más es una sonrisa, a veces un abrazo, a veces es simplemente estar con alguien sin decir nada cuando estás en el hospital o algo así. Y ese acompañamiento es el reflejo de la presencia de Dios en un mundo que no lo ve tan fácilmente. Este es nuestro llamado y es nuestro privilegio. Aunque no tengas micrófono o título o nombre o puesto, tú eres la iglesia, somos la iglesia. Y como iglesia tenemos ciertas características y quiero mencionar algunas, son muy sencillas. Pero cuando pienso en esta comunidad y más viendo el pasaje que leí en Hechos de la convivencia que hubo, esta cosa orgánica, auténtica, me encanta la frase que enfaticé, dice sencillez de corazón. O sea, no era algo forzado, no fue algo hipócrita, algo frío, algo humano, que son términos que luego usamos para describir algo que no nos gusta, quizás de la religión. Era sencillez de corazón y la otra palabra que menciona, alegría. O sea, una experiencia personal, directa con Dios que nos une con otras personas. Y una de las primeras que llegó a mi mente cuando estaba pensando en esto es la palabra pertenencia. Pertenecemos a algo. Como seres humanos nos urge ser parte de comunidades, ser parte de familia, ser parte de círculos de amistad. Lo que más te dolía, me imagino, en la secundaria, en la prepa, era cuando tus amigos te excluían. O sea, los regaños de los maestros, cierto punto, ¿no? Los papás también molestaban a veces, ¿no? Pero los amigos, las amistades, era lo que más importaba en esa etapa. También, pues como adultos, yo creo que seguimos con esa necesidad humana de pertenecer a algo. Y según Efesios, desde que creíste, ya perteneces al cuerpo de Cristo. Y repito, no es por méritos, no lo vas a ganar y no lo vas a perder. No es porque eres mejor o peor que alguien más. Somos parte de algo trascendental, más allá de México, más allá del siglo XXI, más allá de las etiquetas que a veces le ponemos a ciertas denominaciones o iglesias o religiones. Y yo no soy Dios, pero yo creo que va a haber mucha gente en el cielo que tal vez nosotros aquí en la tierra hubiéramos dicho, ay, que no es muy liberal, es muy conservador, es muy no sé qué cosa. Pero Dios es un Dios de amor que busca alcanzarnos y Cristo es el medio, es la puerta. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, no entramos al cielo por perfección doctrinal o por comportamiento perfecto, es por pura gracia y el amor de Dios. Y me encanta saber que aquí todos pertenecemos a ese cuerpo. Tú puedes orar con confianza, tú puedes hablar con denuedo, tú puedes creer por milagros, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Estamos en el mismo cuerpo. Pertenencia es una parte, pero otra que va muy conectada es la palabra diversidad. Y si quieres pensar también unidad, porque unidad y diversidad van de la mano. Unidad no es uniformidad. Unidad es diversidad. Individuos diferentes que deciden trabajar juntos, que viven juntos o trabajan juntos o sueñan juntos o oran juntos, siendo personas diferentes con diferentes trasfondos o habilidades o creencias o valores. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de millones de personas alrededor del mundo que pensamos de manera muy diferente. No hay que tener miedo de esas diferencias, de ideas diferentes, costumbres diferentes. Somos muy buenos como seres humanos de poner etiquetas, ¿no? Pues aquí nosotros creemos esto,
Y aquí nosotros lo hacemos así. Y empezamos así, y la rutina, y el costumbre, y el horario, y el nombre, y la vestimenta, y vas a otro lado, aquí es bien diferente. Y es, o sea, lo puedes ver como, wow, tantas diferencias, ¿no? Qué complicado. O lo puedes ver como, wow, qué bella creatividad tiene Dios. ¿Cuántas diferencias, cuántas diferentes maneras existen de conocer a Dios y de reflejar a Dios? Si has viajado en algún momento a otra nación y has ido a una reunión de una iglesia, seguramente has dado cuenta que las cosas varían mucho de comunidad en comunidad, de iglesia en iglesia y de nación en nación. Si has visto algún documental, o si igual si has visitado países donde la religión es muy restringida, como en China, como en Laos, como en Cuba, la iglesia de Dios se ve diferente. Fuimos a Cuba hace ya más de 2 años, ¿verdad? Y vimos son iglesias, pero no son iglesias. No tienen nombre, no tienen letrero, no tienen cuenta de Instagram, porque no tienen redes, no tienen dinero, no tienen carros, no tienen estacionamiento, porque no tienen carros. Es una casa literal del pastor, y en la sala o en el jardín de atrás o en el techo, de alguna manera reúnen a las personas que pueden llegar caminando. Llegan 30, 50, 80, 100 y luego abren otra a 1 kilómetro. Y no sé si es por el comunismo, pero como que vi muy poca competencia. Lo que vi era un apoyo mutuo. Dije, algo, o sea, tampoco estoy hablando de temas políticos, yo no soy comunista, repito, pero me interesó mucho ver el apoyo, porque como que no había competencia, era más bien un apoyo, estaban todos en lo mismo, y ni siquiera nos querían decir cuánta gente han alcanzado, porque digo, es muy restringido la cosa, pero estamos hablando de miles y miles y miles y miles y miles de personas que cada domingo se reúnen en casas muy pobres, muy humildes, hablando del amor de Dios. Igual que nosotros. Tenemos diferencias, aquí tenemos una máquina de café, aquí tenemos un edificio bonito, aquí tenemos muchas cosas que allá no tienen, pero es el mismo Dios, es bello. En China no he ido nunca, pero he visto documentales y es complicado, es terrible más bien lo que han vivido, y sé que en Afganistán, en otras partes, el sufrimiento y la persecución, pero es el mismo cuerpo de Cristo. Es gente que conoce a Dios, que ha sido perdonada por Dios, que algo trae en su corazón que les impulsa a compartir con otros ese amor. Es divino. De hecho, una de las cosas que me comprueba, que me convence de la realidad de Dios, es la comunidad de personas que 2000 años después sigue existiendo y creciendo y amando al mundo. Es Dios. Amigos, es Dios operando y accionando en nosotros y a través de nosotros. La diversidad obviamente implica compromiso, la tercera palabra que quiero mencionar. Hay pertenencia, hay diversidad y también hay compromiso. No compromiso tanto con una iglesia local, o sea, sí hay eso también, el llegar a tiempo, los que están acá ensayando, etcétera, etcétera. Hay cosas que hacemos por organización, pero estoy hablando de compromiso a la gente, compromiso con la gente. Si estamos en el mismo cuerpo, no tiene caso estar enojado con alguien más de ese mismo cuerpo. Es como si esta mano está enojada con esta mano. No es lógico, no es coherente. Estas son enfermedades autoinmunes, de hecho, cuando tu cuerpo pelea contra sí mismo. Y a veces en la iglesia y en todas las comunidades que existen, o sea, también en los trabajos, también en muchas cosas, a veces nos atacamos. O sea, me ataco a mí mismo cuando ataco a alguien más. Ahora, yo sé que hay momentos a veces cuando hay que decir, no, pues esa persona le amo con el amor de Cristo, pero pues de lejos, no voy a ir de vacaciones con él, con ella, ya esta cosa no está funcionando bien por diferentes razones, pero seguimos entendiendo que estamos en un solo cuerpo. Y yo no soy psicólogo, no me toca tratar de arreglar todas las cositas que a veces pasan, pero sí puedo decir esto: tengo 3 hijos y los amo por igual a los 3. Son muy diferentes. Los valoro, los aprecio, veo su futuro, veo su potencial y veo cómo a veces pelean entre ellos mismos. Y los que tenemos hijos ya sabemos cómo es. Yo sé que se aman, no siempre lo demuestran muy bien, pero se aman. Y cuando peleen hay un conflicto interno en mí. ¿Por qué? Porque yo los amo a los 3, son mis hijos. Pero cuando chocan, cuando peleen, entonces
como que no sé si regañarlos o ir contra ellos con tal de defender a esta, del otro, a esto, de la otra, o qué hacer, porque son mis hijos y los quiero por igual. Creo que a veces Dios ha de sentir el mismo conflicto interno cuando nos ve peleando, cuando nos ve rechazando, porque nos ama por igual a todos. Nos ama y nos acepta y ve el potencial y ve el valor y el futuro de cada uno de nosotros. Creo que debemos tratar de mirarnos como Dios nos ve, siendo un solo cuerpo, de entender, nunca vamos a ser iguales, no es la meta. No vamos a salir todos al mismo restaurante cada semana después de la reunión. Sería una locura. Imagínate el pobre staff de ese restaurante. No vamos a creer lo mismo, hablar lo mismo, ir al mismo lugar, vivir juntos. O sea, lo hacían por un tiempecito acá, pero después cambió. La iglesia no siguió así para siempre. Pero sus corazones y nuestros corazones deben ser los mismos, que estamos identificándonos con otras personas que están igual de apasionados, igual de enamorados de un Dios que dio todo por nosotros. De un Dios que nos alcanzó en nuestra necesidad, en nuestra perdición, nos extendió gracia, nos extendió favor, nos dio familias, nos dio sanidad y salud, nos dio una visión para el futuro. Y ese Dios que nos apasiona, que nos ama, cuando me enamoro de Él, el otro que está también igual de enamorado con Dios, es mi hermano, es mi amigo. Aun si no hablamos el mismo idioma, aun si está en otra nación, podemos celebrar la diversidad del cuerpo de Cristo. Entonces, junto con la pertenencia, junto con, ¿qué más dije? Se me van las palabras, diversidad, compromiso, una cosa más es el servicio, porque esto lleva una secuencia. Conocemos a Dios, recibimos de Dios y luego hay algo en nosotros que quiere dar. No se explica, no es forzada, no es manipulada, no es fingida, es algo en nosotros que cuando conocemos a un Dios generoso nos convierte en personas generosas y queremos participar, queremos hacer nuestra parte porque hemos visto lo valioso de lo que estamos haciendo. Y estoy hablando de algo mucho más grande que solamente una iglesia o 4 paredes. De hecho, creo que eso es la parte más pequeña, porque en una iglesia, una reunión como esta, ¿cuántas personas pueden participar? 15, 20, 50 por mucho. Creo que cada semana tenemos como 30 o 40 que participan en diferentes áreas y obviamente va a haber más y necesitamos más, pero somos cientos de personas, cada uno con dones específicos, y quiero que sepas que ya estás haciendo mucho en los ojos de Dios, porque repito, cada vez que tú le mandes un mensaje de apoyo a alguien, estás siendo la iglesia. Cada vez que tú ores por alguien, estás siendo parte del cuerpo de Cristo. Cada vez que le das la bienvenida a alguien, que buscas maneras de servir a tus empleados, tus hijos, tus amigos, estamos demostrando a los que nos rodean el amor de Cristo que nos ha transformado. Esto me apasiona porque es un sinfín de creatividad lo que Dios tiene y lo que Él quiere que tengamos. En la primera reunión vinieron, es una pareja que se llama Diego e Irina, muchos los conocen, son de Colombia, tienen algunos años aquí. Hace años empezaron, hace 2 años, una iglesia en línea. Creo que tienen, no sé su edad, mejor no trate de atinar de su edad. Son más grandes que yo, pero la tecnología no les espanta. Está hablando de comprar micrófonos y no sé qué más rollo. Y tiene toda una iglesia en línea. Es una comunidad alrededor del mundo. Se levanta a las 5 de la mañana, porque muchos viven en otra parte del mundo y para ellos son las 10 o algo así. A las 5 de la mañana ya están en línea hablando con la gente acerca del amor de Cristo. Y cada vez que le veo, le pregunto cómo va su iglesia. Y le digo, pastor, porque lo que está haciendo es lo mismo que lo que estamos haciendo aquí. Es algo que me vuela el cerebro, ¿no? La creatividad y las posibilidades que existen para ayudar a otros. Y yo sé que muchos ya lo están haciendo en diferentes áreas y es hermoso. Me hace querer llorar porque sé que Dios está cambiando el mundo a través de nosotros y no lo merecemos, no lo podemos coordinar. Nadie es tan inteligente o tan buen líder como para coordinar un alcance de ese nivel, pero Dios sí. Y cuando le buscamos a Él y nos encontramos en Él, lo que sobresale de las 4 paredes de la iglesia es algo que se llama el amor. Y ese amor es un amor no fingido, sin hipocresía. Es un amor que nace en el corazón de Dios y sobreabunde en nosotros porque hemos conocido al Dios de amor.
Santiago dice que el amor, que la religión pura y sin mancha o pura y no fingida delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y las viudas y vivir sin mancha en este mundo. Me impacta esa frase porque sí es la santidad, pero también es el hacer cosas para otros. Y creo que a veces nos creemos muy lejos de algo, o en la orilla de algo, o muy insignificante en algo, y no es así. Si te pudieras ver como Dios te ve, entenderías que tú todos los días estás siendo y extendiendo el cuerpo de Cristo, porque es mucho más que lo que comúnmente se cree. Deja atrás jerarquías, como dije, organizaciones y nombres y lo demás. Sirven, sí sirven, las hacemos y las llevamos y las usamos, pero van y vienen. Vas a China y no existen, están en casas escondidas de la policía, pero están hablando de Dios y celebrando a Dios. No es tamaño, no es forma, es algo del corazón, y esa cosa que tenemos por dentro es algo que podemos volver a descubrir, que podemos volver a aprovechar. Y me encantaría ponerlo como reto, como oración, igual que Pablo oraba, que nuestros ojos fueran abiertos para entender más. Pero quisiera invitarte también a ti a seguir orando de esa manera, diciendo: Dios, muéstrame qué puedo yo hacer en esta vida, qué tienes para mí más adelante. Si es una comunidad pequeña en mi casa, si es una comunidad en línea, si es ser parte de, si es un podcast, si es algo solamente en mi casa de estar orando, si es la generosidad. Hay personas que ni siquiera se congregan casi porque son muy introvertidas, pero su forma de contribuir es el dar. Hay personas que, según la Biblia, que su don es la compasión. No son buenos para predicar o para otra cosa, pero son compasivos y saben acoger a la gente y saben recibir a la gente. Hay personas que su don es ser anfitrión, su casa es puertas abiertas siempre, y los ubicamos. Tú sabes quién es la persona en tu vida que puedes llegar a su casa sin avisar y te recibe con un abrazo. Todo eso y mucho más es lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y yo estoy súper emocionado pensando a futuro cómo podría ser la iglesia. Yo creo que nos hemos encajado, nos hemos limitado a una definición a veces muy humana. Y no la critico, pero siento que Dios quiere abrir nuestros ojos de nuestro corazón para entender que Él está haciendo cosas en tu lugar de trabajo, en tu familia, aun si viven en Veracruz. Está haciendo algo en tu familia, aquí en tu matrimonio, en tus finanzas, en México. Estamos orando y creyendo porque Dios es un Dios más grande que cualquier situación que nosotros estemos viviendo, más grande que cualquier cosa, pero nos incluye en lo suyo. Y cuando nos vemos de esa manera, por un lado, podemos descansar, porque entendemos que esto es más grande que yo, que Dios hace la parte difícil. Pero por otro lado, nos ponemos las pilas, porque decimos: yo soy parte de, no estoy solo, pero tampoco estoy desconectado, tampoco estoy excluido, soy parte de. Tengo un llamado. Tengo dones y talentos, y hay personas a mi alrededor que necesitan que yo sea la iglesia, que necesitan que mi matrimonio sea la iglesia, que mi hogar sea la iglesia. Una iglesia imperfecta porque somos personas, una iglesia diversa, tan diversa como Dios, pero una iglesia donde reina el amor, porque ahí se encuentra toda la ley, toda la santidad, todas las cosas que buscamos. Es el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Así dijo Jesús. Creo que es la autoridad principal en este tema. El amor hacia Dios y el amor hacia nuestro prójimo. Ahí se resume todo lo que es la religión, el cristianismo, lo que le quieras llamar. Esos términos con tantas connotaciones a veces feas. Pero es Dios, es Dios, es el amor de Dios transformándonos y llevándonos hacia un futuro de mucho impacto. Y yo quiero terminar, como siempre hacemos, con una oración, y luego vamos a cantar juntos. Y al final vamos a participar de la Santa Cena, que de hecho nos recuerda de la unidad que tenemos como cuerpo. Pero quiero, si puedes, y si quieres ponerte en pie, vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos.